La noche de verano en el pequeño pueblo de Sanlúcar de Guadiana era pesada, como una manta húmeda que se pega a la piel. Las calles, estrechas y empedradas, se sumían en un silencio que solo era interrumpido por el lejano zumbido de algún ciclomotor y el crujir de las hojas de los naranjos bajo la brisa tibia. La humedad y el aroma a jazmín y naranjas maduras impregnaban el aire, mezclándose con un dulzor pegajoso, como el del membrillo casero que descansaba en el alféizar de alguna ventana olvidada. Marina caminaba despacio por la plaza mayor, sus sandalias de tiras finas dejando apenas un susurro sobre el suelo de piedra. Llevaba un vestido ligero de algodón, estampado con pequeñas florecitas lilas que contrastaban con su piel bronceada por el sol del verano andaluz. Su melena oscura caía suelta sobre sus hombros, y sus dedos jugaban nerviosos con una de las tiras del vestido que parecía querer deslizarse de su hombro, como si ella misma dudara de la libertad que quería permitirse. Tenía 18 años y vivía con su padre en una antigua casona de adobe a las afueras del pueblo, cerca del río Guadiana. Su madre desapareció cuando ella apenas tenía 5 años. Nadie hablaba de ella en casa, era como si la palabra madre se hubiera esfumado en el tiempo, y en un rincón del salón, 2 fotografías amarillentas y un frasco de perfume con olor a romero y madera vieja eran lo único que quedaba de su recuerdo. Al regresar a casa, la luz de la cocina estaba encendida. Su padre, Antonio, la esperaba sentado a la mesa, con una camiseta de algodón y los brazos descansando sobre el mantel de cuadros rojos y blancos. Bebía un té negro mientras leía el periódico. Su cabello oscuro, ya salpicado de canas, estaba despeinado, y sus ojos, profundos y atentos, parecían leerla más allá de la superficie. ¿Has estado por ahí?, preguntó con voz baja. Marina asintió y se sentó frente a él. Sus conversaciones eran escasas, pero la tranquilidad entre ellos era un refugio cómodo, sin necesidad de palabras. Ya es tarde, añadió él, su voz rasposa al final, como si arrastrara un secreto. Perdí la noción del tiempo, respondió Marina, sin entrar en detalles. Subió a su habitación y se miró en el espejo. Su reflejo le pareció extraño, casi ajeno. Sus hombros rectos, la mirada cargada y los labios ligeramente hinchados por el calor. Observó con detenimiento la curva de su cintura, la sombra bajo sus clavículas. El vestido se pegaba a su piel caliente. Descalza sobre el suelo de madera, se sintió por primera vez verdaderamente adulta, aunque con un miedo silencioso que no sabía nombrar. Al día siguiente, Antonio ya preparaba el desayuno al amanecer, como siempre. El aroma del café, el pan tostado y el ajo blanco llenó la cocina. Comieron en silencio, pero Marina no podía apartar la vista de las manos de su padre, fuertes, bronceadas, con venas marcadas como mapas de historia familiar. Cuando Antonio tomó el cuchillo para cortar el pan, ella sintió un pequeño sobresalto, como si sus ojos se hubieran clavado en ella con demasiada intensidad. Después, Marina caminó hasta la orilla del río, a 20 minutos a pie atravesando campos de girasoles y una pequeña alameda de álamos. Se quitó las sandalias y mojando los pies en el agua fresca, disfrutó el alivio del frescor. De repente, sintió una mirada. Se giró de golpe, pero no había nadie. Solo el viento jugando con las hojas, y ese susurro hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Por la tarde, encontró a su padre en el huerto, trasplantando tomates a la invernadera. Vestía una camisa vieja, con las mangas remangadas, dejando al descubierto los antebrazos cubiertos de pequeñas gotas de sudor. Levantó la vista y la miró durante un instante más largo de lo habitual. ¿Vas mucho al río? ¿Te recuerda a algo?, preguntó Antonio. Marina quiso bromear, pero las palabras no salieron. Solo negó con la cabeza. Me gusta el silencio, dijo. Antonio asintió y desvió la mirada, pero ella vio como sus labios se apretaban, como si quisiera decir algo y se arrepintiera. Aquella noche Marina se despertó sobresaltada, con la sensación de que alguien estaba en la puerta. Permaneció inmóvil, con los ojos abiertos y la respiración contenida. La luz del pasillo iluminaba suavemente el marco de la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. Al día siguiente, no se atrevió a contarle nada a su padre. Salió rápido hacia el centro del pueblo, donde la vida parecía detenida en un suspiro. Entró en la cafetería de la esquina y pidió una limonada de naranja amarga. Mientras miraba por la ventana, escuchó una voz conocida, escondida. Dijo Vadim, habían sido amigos en el instituto, aunque hacía tiempo que no se veían.
Se sentó frente a ella sin apartar la mirada. Sus ojos tenían algo distinto, más maduro. ¿Te ha pasado algo?, preguntó él. Marina negó. Solo el calor y el verano. Vadim sonrió con esa mezcla entre ironía y nostalgia que solo tienen los viejos amigos que se vuelven extraños. Quedaron para verse esa misma tarde. Al volver a casa, encontró a Antonio en el porche, sosteniendo un álbum de fotos antiguo. No se dio cuenta de su llegada. Marina vio la imagen de una mujer joven, elegante, con un vestido ligero que marcaba su figura. Su padre dijo que ella se parecía mucho a ella. Y, por primera vez, Marina sintió que esa semejanza era algo más que física. El crepúsculo cubrió Sanlúcar con un manto de luces anaranjadas, como una pintura antigua que cobra vida. Marina se vistió con un vestido negro de tirantes finos, que ceñía suavemente su cintura y pecho, cayendo suelto hasta las rodillas. Sus sandalias claras y sencillas resaltaban la piel tostada de sus piernas, y su larga trenza húmeda tras la ducha le daba un aire maduro y despreocupado, un toque de seducción sutil que habría hecho sonreír a su madre. Se encontraron junto al cine abandonado, donde las sombras parecían jugar entre los carteles descoloridos. Vadim llevaba una camisa clara, desabotonada con descuido y unos vaqueros, y un perfume barato pero agradable que flotaba en el aire. «Te queda bien», dijo, con una sonrisa algo tímida. Caminaron junto al río, hablando de aquellos amigos que se habían dispersado, de sueños que parecían desvanecerse con la brisa cálida. Vadim intentaba captar su mirada, pero Marina la perdía en la oscuridad, en las luces de las farolas, en el susurro de las hojas. «¿Sientes que algo aquí no encaja?», inquirió él de repente. «¿Con qué?», respondió ella. «Contigo, con el pueblo. Con la sensación de que estás al borde de algo importante». Aquellas palabras resonaron en ella como un eco. Era justo lo que había sentido en los últimos días, un movimiento interno, como muebles arrastrándose en una habitación vacía. Quizá era solo el paso hacia la adultez. Regresaron juntos y Vadim la acompañó hasta la verja de casa. Ella le agradeció y él, de repente, la besó en la mejilla. Fue un roce ligero, casual, pero su corazón dio un vuelco inesperado. Al entrar, Antonio estaba en el pasillo. «Tarde», dijo con suavidad. Marina asintió sin explicaciones. Pero cuando pasó junto a él, notó que le tocó la mano por un instante. Su piel cálida y el contacto, tan extraño y atento, parecía querer decir algo que no se atrevía a pronunciar. «Estoy bien», murmuró. «Lo sé», contestó él, sin apartar la mirada. Aquella noche, Marina apenas durmió. Los sueños se mezclaban con el calor pegajoso y la presencia invisible que sentía desde hacía días. Se levantó, descalza sobre el suelo frío, y la puerta entreabierta dejaba escapar la sombra de su padre en el umbral. Él no entró, pero permaneció allí, y su voz, casi un susurro, preguntó: «¿Estás bien?». Ella no respondió, pero tampoco lo apartó. Él se sentó al borde de la cama, y sus ojos se encontraron en una tensión que parecía a punto de romperse. En ese silencio largo, Antonio dijo: «¿Has cambiado?». «¿Yo?». Se sorprendió Marina. «Sí. Te mueves, miras y sonríes diferente». Ella sintió que algo se apretaba dentro de ella, una mezcla de miedo y deseo, de confusión y despertar. Aquel verano en Sanlúcar de Guadiana solo acababa de comenzar. Al día siguiente, el sol ya golpeaba sin piedad sobre las tejas rojizas de Sanlúcar de Guadiana. La temperatura se había convertido en un enemigo constante, derritiendo el asfalto y marchitando las flores del jardín, que parecían rendirse ante la furia del verano. Marina despertó en su habitación, vestida solo con una camiseta larga de algodón que se pegaba a su piel húmeda por el sudor. Su corazón latía con un ritmo acelerado, como si durante la noche hubiese corrido una maratón de emociones y pensamientos imposibles de ordenar. Bajó a la cocina y encontró a Antonio junto a la ventana abierta, observando el cielo azul que amenazaba tormenta. Su camisa blanca estaba desabrochada hasta el pecho, y una gota de sudor resbalaba lentamente por su clavícula bronceada. Marina se sirvió un café y se sentó en la mesa, sintiendo el peso de sus miradas cruzándose, cargadas de palabras no dichas. «Hoy pareces especialmente adulta», murmuró Antonio sin mirarla. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Eso es bueno o malo?», preguntó con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «Rara vez lo sé», respondió él, con un tono ambiguo. Después del desayuno, Marina decidió salir a caminar para despejarse.
Sus pasos la llevaron sin rumbo hasta un viejo edificio abandonado en la plaza del pueblo, una construcción de ladrillo visto y ventanas rotas, donde la humedad y el polvo parecían haberse instalado para siempre. Dentro, el aire olía a tierra mojada y a recuerdos olvidados. Buscando en un rincón, Marina encontró una caja cubierta de telarañas. Al abrirla, descubrió una carta escrita con una letra femenina, delicada pero firme, en papel amarillento por el tiempo. Las palabras hablaban de recuerdos, de huir de algo y de una elección dolorosa que su madre había tenido que tomar. Si lees esto, es que empiezas a recordar. No desaparecí, me disolví en aquello de lo que huía. Tendrás que elegir, como yo en su momento, el mundo pareció desvanecerse bajo sus pies. ¿Qué elección? ¿Qué significaba disolverse? Sentía que la tierra se abría para tragársela, mientras las preguntas se amontonaban en su cabeza como una tormenta inminente. Esa misma noche, Marina confesó a Antonio lo que había encontrado. Su rostro palideció y la voz le tembló. No debiste encontrarla, dijo en un susurro. ¿Por qué? Insistió Marina, con el corazón apretado. Antonio se dejó caer en el sofá, cansado y derrotado. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Tu madre era diferente. Sentía las cosas más profundo que nadie. Y tú has heredado eso. A veces temo que haya demasiado de ella en ti. No supe cómo decírtelo. Marina guardó silencio, sintiendo esa verdad como una sombra que se extendía entre ellos. Antonio se acercó y posó la mano sobre su hombro con una delicadeza casi tímida. No puedo perderte también a ti, susurró. Aquellas palabras tenían un peso que casi la paralizaba. Algo entre ellos se quebraba y se tensaba al mismo tiempo, rozando límites que nunca antes habían cruzado. Su mano bajó lentamente, sin brusquedad, dejando un rastro de electricidad en su piel. Marina sintió su respiración entrecortada y dio un paso atrás. Necesito tiempo, dijo, antes de subir a su habitación, dejando atrás el eco de un silencio incómodo. Esa noche, el calor sofocante no le permitió dormir. La tela de su camisón se pegaba a su cuerpo y en su mente resonaban las palabras de su padre, el recuerdo de la carta y la imagen de Vadim. De repente, un ruido la hizo incorporarse. La sombra de Antonio apareció en la puerta, sin entrar, solo observando. ¿Estás bien?, preguntó con voz apagada. Ella no respondió, pero tampoco lo alejó. Se sentó en la cama y él se acercó, apoyándose en el borde. Los ojos de Antonio reflejaban un conflicto profundo, y en ese instante Marina supo que ambos caminaban por un terreno peligroso, donde el deseo y el miedo se entrelazaban en una danza silenciosa. ¿Por qué me miras así?, susurró ella. Antonio no respondió, solo apartó un mechón de su frente con la suavidad de un viento leve. El temblor que recorrió su cuerpo fue un aviso de que nada volvería a ser igual. La madrugada trajo consigo una luz extrañamente intensa que iluminaba cada rincón del pueblo como si alguien hubiera encendido una lámpara gigante sobre Sanlúcar. Marina bajó a la cocina con un vestido gris sencillo, ceñido y de mangas estrechas, que acentuaba las curvas de su figura sin revelar demasiado, dejando entrever una sensualidad sutil y madura. Antonio estaba absorto en el periódico, sus dedos inquietos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. Ella sintió su mirada sobre cada uno de sus movimientos, como un imán invisible que la atraía y la repelía al mismo tiempo. Él colocó una taza de té frente a ella y, cuando sus dedos se rozaron fugazmente, una corriente eléctrica recorrió su interior. Se dio cuenta de que algo se había roto para siempre. El miedo había cedido paso a una sensibilidad aguda, casi dolorosa. Quiero hablar, dijo Marina en un susurro. Antonio levantó la vista con esfuerzo. ¿Sobre qué? Sobre mamá. Sobre quién era realmente y lo que somos nosotros. El cielo comenzó a llorar una lluvia fina y persistente. Salieron a la terraza y Marina se envolvió en una vieja chaqueta mientras Antonio se sentaba junto a ella, las manos apoyadas en las rodillas, luchando con las palabras. Pensé que esto pasaría, comenzó, que era solo nostalgia, soledad. Pero tú llevas algo de ella dentro. Y eso me asusta. Marina sintió un escalofrío y una lágrima se deslizó por su mejilla. He empezado a tener sueños, confesó. Ella me habla. Me dice que estoy al borde de algo. Que tengo que decidir quién soy. Antonio cerró los ojos y su rostro se tornó pálido. Ella desapareció porque no pudo soportar esto. Fue su elección. Y la nuestra. Sus ojos se encontraron y en ese instante, Antonio mostró un miedo profundo,
mezcla de culpa, amor y deseo reprimido. Tengo miedo, admitió. Miedo de que si seguimos adelante, todo se destruya. Marina no respondió, solo posó su mano sobre la suya, notando cómo su piel temblaba al contacto. Permanecieron en silencio hasta que la lluvia cesó y la noche los envolvió de nuevo. Esa misma noche, mientras Marina sujetaba el pañuelo con el perfume de su madre, escuchó pasos. Antonio apareció en el umbral, dubitativo. ¿Puedo?, preguntó. Ella asintió y lo dejó entrar. Se sentaron juntos, sin palabras, dejando que el peso de lo no dicho llenara la habitación. Si algo pasa, dijo él, nunca me lo perdonaré. ¿Quieres que pase?, susurró ella. No hubo respuesta, solo un abrazo tímido que desafiaba el peligro que acechaba en cada latido. Al día siguiente, un mensaje de Vadim apagó la calma. Decía que había esperado junto al río, que ella no era la misma, que algo había cambiado. Marina fue hacia allí, descalza y con un vestido ligero, el corazón agitado por la tormenta que se avecinaba. Vadim la miró con ojos llenos de preocupación. Te has perdido, dijo. Vete antes de que sea demasiado tarde. Cuando regresó a casa, encontró a Antonio perdido en la nada. No podemos seguir, le dijo. Estoy de acuerdo, respondió ella, pero cuando se giró para alejarse, su padre tomó su mano, y en ese simple toque hubo un adiós cargado de promesas y un comienzo incierto, y la noche cerró el telón dejando una pregunta en el aire. ¿Qué precio pagarán por cruzar la línea que separa el amor del deseo prohibido? El amanecer en Sanlúcar de Guadiana estaba cubierto por un cielo encapotado, como si el pueblo contuviera la respiración bajo un manto gris y pesado. La brisa fresca arrastraba las nubes bajas, y hasta los pájaros parecían guardar silencio ante la tensión que se respiraba en el aire. Marina se miró en el espejo de su habitación, atando su cabello en una coleta baja que dejaba al descubierto el cuello y la línea de la nuca, una piel suave que contrastaba con la austeridad de su vestido gris, ceñido al cuerpo y de mangas estrechas que acentuaban la elegancia sobria de su figura. Bajó a la cocina y encontró a Antonio sentado, con la mirada perdida entre las páginas del periódico, aunque sus dedos temblorosos delataban una inquietud que iba más allá de las noticias. Cada vez que Marina se movía, sentía sobre ella la mirada de su padre, un escrutinio silencioso que la hacía sentir tanto protegida como vulnerable. Antonio dejó el periódico y, con un gesto nervioso, le sirvió una taza de té. Cuando sus manos se rozaron por un instante, Marina notó un estremecimiento que erizó su piel. Era como si ese contacto sencillo trajera consigo todas las palabras no pronunciadas y los secretos que pesaban entre ellos. Necesito hablar, dijo Marina con voz baja, casi temblorosa. Antonio levantó la vista y asintió con lentitud. ¿De qué quieres hablar? Ella respiró profundo y le explicó lo que había descubierto sobre su madre, la carta, los recuerdos ocultos, y cómo sentía que algo en ella misma estaba cambiando, desbordándose. El padre cerró los ojos y exhaló un suspiro cargado de dolor. Tu madre era alguien que sentía las cosas más profundamente que nadie. A veces temo que ese peso te esté aplastando a ti también. No supe cómo protegerte de eso. Marina le tomó la mano con ternura, sintiendo la fragilidad detrás de la fortaleza que siempre había admirado en él. No quiero perderme a mí misma, susurró ella. Pero tampoco quiero perderte a ti. El silencio que siguió fue denso, lleno de emociones que se entrelazaban y confundían, como un nudo imposible de desatar. Esa noche, el calor sofocante no cedía. Marina se vistió con una camiseta ligera, sin nada debajo, y sintió la tela pegada a su piel húmeda. En la penumbra, la sombra de Antonio apareció en la puerta de su habitación. No entró, solo se quedó observándola con una mezcla de preocupación y deseo contenido. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella no respondió, pero su corazón latía con fuerza. Consciente del peligro invisible que los rodeaba, Antonio se sentó al borde de la cama, sus ojos reflejaban una tormenta interna. Levantó una mano y, con delicadeza, apartó un mechón de cabello del rostro de Marina. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Por qué me miras así?, murmuró ella, temblando. Sin responder, él se levantó y salió dejando tras de sí un vacío que parecía llenarlo todo. Los días siguientes trajeron consigo una atmósfera extraña, como si el pueblo se hubiera vuelto un escenario donde cada gesto y palabra tuviera un significado oculto. Marina se refugiaba en la biblioteca local, entre libros y recortes de periódicos antiguos que hablaban de mujeres desaparecidas, leyendas de brujas quemadas y secretos enterrados bajo la tierra andaluza. En uno de esos viejos artículos encontró el nombre de su madre, Ana, en un relato que parecía un eco de su propia historia.
una mujer que había dejado a su marido con una nota ambigua y que desapareció sin dejar rastro. De regreso a casa, encontró a Antonio en el sótano, un lugar que desconocía. Lleno de cajas con documentos, fotografías y objetos que pertenecieron a su madre. La revelación de ese espacio secreto hizo que el muro entre ellos se desmoronara un poco más. ¿Siempre has guardado todo esto?, preguntó Marina, tocando las fotografías con cuidado. Antonio la miró con ojos cansados y, sin palabras, asintió. Intenté olvidar, pero tú eres mi recuerdo constante. Sus manos se rozaron y el mundo pareció detenerse. Por un instante, se miraron no como padre e hija, sino como dos almas atrapadas en un destino imposible. Esa noche, Marina soñó con su madre junto al río, con el vestido pegado al cuerpo mojado por la lluvia, susurrándole que estaba al borde de algo, que debía decidir quién era realmente. Despertó sudando, con el corazón acelerado. En la terraza, encontró a Antonio, con la camiseta pegada al cuerpo y un cigarrillo entre los dedos. Se miraron en silencio, compartiendo una tensión que se sentía en el aire. Esto no debía pasar, dijo él en un suspiro. Pero ya está hecho. Has cambiado. Marina se acercó y, sin miedo ni vergüenza, se apoyó en su hombro. El calor entre ellos se hizo insoportable y, en medio de la noche, la frontera entre amor y deseo se volvió borrosa. Al amanecer, el viento arrastraba nubes pesadas que cubrían el pueblo, como si la tormenta que se avecinaba no fuera solo meteorológica. Marina, con un vestido sencillo pero ajustado que realzaba sus curvas, bajó a la cocina donde Antonio la esperaba, con el rostro pálido y las manos inquietas. El día parecía suspendido en un tiempo extraño, lleno de promesas y amenazas invisibles. Una llamada de Vadim rompió la tensión. Le advirtió que se alejara antes de perderse para siempre en algo oscuro y peligroso. Marina volvió a casa y encontró a Antonio sentado, mirando al vacío, derrotado. No podemos seguir, dijo ella con voz firme. Él asintió, pero cuando ella se dio la vuelta para irse, él tomó su mano con una mezcla de despedida y súplica. En ese instante, ambos supieron que habían cruzado una línea sin retorno. Y mientras la tormenta comenzaba a desatarse sobre Sanlúcar de Guadiana, una última pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué secretos enterrados en el pasado destruirían o salvarían su futuro juntos? La tormenta que se abatía sobre Sanlúcar de Guadiana aquella tarde parecía querer lavar no solo las calles empedradas, sino también los secretos ocultos que pesaban en el aire entre Marina y Antonio. El viento azotaba con furia las ventanas de la vieja casa, y el eco de los truenos retumbaba en las paredes como un presagio oscuro. Marina estaba sentada en la sala, envuelta en una manta ligera que apenas protegía su piel bronceada del frío repentino. Su vestido gris, ahora arrugado, se pegaba a sus muslos, dejando intuir las curvas que comenzaban a definirla con una mezcla de inocencia y madurez. Sus ojos oscuros, grandes y profundos, reflejaban la tormenta que llevaba dentro, un torbellino de miedo, deseo y confusión. Antonio entró con lentitud, empapado por la lluvia, y sin decir palabra, se acercó a ella. Su camisa blanca estaba arrugada y pegada al torso, mostrando los músculos tensos de sus brazos. Sus ojos, cargados de culpa y pasión contenida, se posaron en ella con una intensidad que hacía temblar el aire. No podemos seguir así, susurró. Esto nos destruirá. Marina levantó la vista, desafiándolo con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Y qué queda entonces?, preguntó. ¿Olvidar todo? Pretender que nada pasó. Antonio negó con la cabeza, acercándose un paso más. Quiero protegerte, pero también protegerme a mí mismo. Esto es un abismo, Marina. Ella sonrió con una ironía amarga. Un abismo en el que ya estamos cayendo. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Ambos se sobresaltaron. Marina fue a abrir y encontró a Vadim, empapado y temblando bajo la tormenta. Debemos hablar, dijo él sin preámbulos. Hay cosas que no sabes, cosas que tu padre no te ha contado. Antonio frunció el ceño, y en su mirada apareció una sombra oscura. Marina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Vadim entró, y mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales, comenzó a revelar secretos antiguos, historias de familia entrelazadas con tragedias y misterios que habían marcado el destino de todos ellos. Marina escuchaba, atrapada entre la incredulidad y el miedo, mientras la noche se hacía aún más oscura, y en su pecho ardía la certeza de que aquel verano en Sanlúcar de Guadiana cambiaría sus vidas para siempre. Y justo cuando la tormenta alcanzaba su punto máximo, una llamada inesperada rompió el silencio. Una voz desconocida susurró al teléfono.
Una advertencia velada que heló la sangre de Marina: no confíes en nadie. Ni siquiera en quienes amas. El eco de esas palabras resonó en la casa y en su alma, dejando una pregunta que ninguna tormenta podría borrar: ¿quién estaba realmente detrás de la sombra que acechaba su destino? El verano acababa de comenzar, pero la verdadera oscuridad estaba por llegar. La lluvia seguía golpeando con fuerza los cristales de la casa, como un tambor insistente que marcaba el ritmo de una verdad que se negaba a permanecer oculta. Marina permanecía sentada en la sala, con la mirada fija en el teléfono que aún vibraba en su mano, sintiendo como una ola helada le recorría la espalda. La voz desconocida, cargada de amenaza velada, había dejado un pozo de inquietud que ni el calor de la manta ni la cercanía de Antonio podían disipar. Antonio, de pie junto a la ventana, miraba hacia la oscuridad que rodeaba la casa, sus pensamientos tan turbulentos como la tormenta que azotaba el pueblo. La tensión entre ellos era palpable, una cuerda tensa a punto de romperse en cualquier momento. ¿Quién era?, preguntó Marina finalmente, su voz apenas un susurro. Antonio no respondió de inmediato. Sus ojos se cerraron por un instante, como si repitiera en su mente palabras que no podía pronunciar. Alguien que no quiere que sigas buscando, dijo al fin. Alguien con mucho miedo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de un miedo antiguo y profundo. Marina sintió que algo dentro de ella se despedazaba y se reconstruía al mismo tiempo, como si estuviera atrapada en una tormenta emocional más intensa que la que golpeaba la casa. De repente, un golpe seco en la puerta los hizo saltar a ambos. Marina fue a abrir y vio a su amigo Vadim, empapado y con una expresión grave en el rostro. Tenemos que hablar, dijo sin rodeos. Hay cosas que no sabes, secretos que podrían cambiarlo todo. Antonio frunció el ceño, y un destello de advertencia cruzó su mirada. Marina sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Vadim entró y, con voz baja y urgente, comenzó a revelar fragmentos de una historia oculta, viejas rencillas familiares, misterios enterrados bajo capas de silencio, y una oscuridad que parecía perseguirlos a todos. Marina escuchaba, atrapada entre la incredulidad y el miedo, mientras las sombras de la noche parecían alargarse dentro de la casa, envolviéndolos en un manto de incertidumbre. Cuando Vadim terminó, el aire quedó cargado de una tensión insoportable. Antonio se acercó a Marina, sus ojos buscando en ella una fortaleza que aún dudaba encontrar. No estás sola, le dijo. Pero debes decidir qué camino tomar. Marina asintió, sabiendo que su vida había cambiado para siempre. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, dejando tras de sí un silencio inquietante, como la calma antes de una nueva tempestad, y en ese silencio, una última pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podrán enfrentarse juntos a los secretos que amenazan con destruirlos, o serán los fantasmas del pasado los que determinen su destino?